Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a estar revisando en el vídeo de esta mañana pues un poco el movimiento que hemos tenido de las últimas horas. Un movimiento bastante interesante porque al final es un movimiento de limpieza. Y bueno, a partir de aquí pues vamos a intentar ver qué objetivos y proyecciones tenemos. Bien, venimos al gráfico de Bitcoin directamente para ver pues un poco cuál ha sido la situación de las últimas horas y vamos a repasarlo poco a poco y dando pues algún que otro detalle que considero bastante interesante. Bien, si visteis el análisis de anoche, comentábamos cómo habíamos perdido la parte baja del rango. Algo muy interesante porque a partir de aquí se nos abría la posibilidad de tener un movimiento de continuación bajista. ¿Qué esperábamos para este movimiento? Bueno, pues como en un primer momento vimos que el precio se detuvo por el volumen comprador que veíamos que estaba entrando en el mercado, lo que intuía es que probablemente íbamos a tener aquí un rango. Efectivamente así ha sido y lo que proyectábamos en un inicio, voy a coger, a ver, quizás la herramienta de dibujo no sea la más adecuada. Sí, voy a tener que utilizar la herramienta de dibujo. Bueno, aunque no quede muy bien porque tampoco es que mi pulso sea el mejor, pero aquí lo que estamos esperando es desarrollar un rango. Un rango en el que esperaríamos al movimiento de sacudida, porque este rango habría que verlo en un time frame incluso más bajo, o sea, vamos a bajar al gráfico de 5 minutos incluso, porque os dije que este rango para operarlo habría que bajar a timeframes pero excesivamente bajos, o sea, incluso podríamos buscarlo en un minuto. Pero bueno, yo creo que con 5 minutos será suficiente para plantear un poco lo que esperábamos. Si reviséis el vídeo de ayer, comentábamos que muy probablemente tendríamos una sacudida por la parte alta en caso de tener una continuación bajista. Entonces lo que esperaríamos es ver que como que hace un intento de reingreso en el rango, pero enseguida, ¿vale?, rechaza y vuelve a salir. Y aquí fue donde se nos dio la oportunidad para buscar el short, ¿vale? La oportunidad hubiese sido esta, hubiese sido entrar en short aquí, proteger la entrada por encima de la sacudida y a partir de llegar a la parte baja del rango ya protegemos la entrada en break-even. ¿Qué sucede? Que en este caso pues no se hubiese desarrollado el movimiento y simplemente nos hubiese echado en el rechazo y ahí es cuando ya invalidamos el movimiento que teníamos previsto en un primer momento. Pasaron las horas y como veis pues el precio siguió dentro del rango y tuvimos una sacudida por la parte baja del rango. A partir de aquí tuvimos un movimiento de sacudida bastante fuerte, en este caso reingresando incluso en el rango mayor, y aquí fue donde se confirmó el reingreso en el rango y ahí es donde ya teníamos una proyección de volver a visitar la parte alta del rango. Que esto era una opción, una alternativa que planteaba yo en el análisis de ayer. ¿Qué sucede? Que no era el escenario principal desde luego, porque lo que estábamos viendo en el gráfico de este caso de 15 minutos era como habíamos tenido esa parada del movimiento de sacudida y a partir de aquí lo que esperamos es un desarrollo bajista. Esto es al final el mercado, o sea, no siempre se van a dar las situaciones que nosotros esperamos, pero bueno, hay que saber buscar las oportunidades operativas cuando se den y si no se dan pues simplemente no se opera. También teníamos algún pequeño indicio que nos podía dar pues este movimiento alcista para liquidar. ¿Por qué comento esto? Porque ayer a la noche también comentábamos en un mapa de liquidaciones de corto plazo cómo había liquidez pues desde los 24.500 aproximadamente hasta casi lo que era el máximo anterior. Y si os dais cuenta, esto fue pues más o menos la zona de liquidez que teníamos, o sea, justo este movimiento que hemos visto ha liquidado toda la liquidez que estaba por aquí. Se la ha llevado por delante y a partir de ahí pues ya está. O sea, es que el movimiento ha rechazado. Entonces entendemos como que esto obviamente es un movimiento de manipulación para sacudir el mercado y sacar, en este caso, a los que estaban en short. Y luego, como veis, tuvimos rechazo en lo que era la línea de tendencia por la parte alta de este triángulo que comentábamos en el time frame diario. Y a partir de aquí tuvimos el reingreso y aquí ya teníamos otra vez oportunidad de buscar short. ¿Qué sucede? Que como veis he tenido que extender un poco lo que era el rango mayor en este caso y yo creo que estábamos dentro de un rango mayor un poco diferente al que planteaba en un inicio. Porque si lanzábamos el volume profile en toda esta zona, veréis cómo el volume profile está dibujando un rango un poco más grande del que tendríamos en un principio,
teniendo en cuenta que la parte alta del rango sería justo esta de aquí. No es un escenario que a mí particularmente me esté gustando operar, la verdad. Hay muchas sacudidas, no es que haya zonas de volumen muy claras, porque como veis el volumen, a pesar de que tengamos las zonas de valor, no estamos viendo que se concentre mucho en una zona, que es a mí lo que particularmente me suele gustar ver. Así que bueno, en este caso pues está siendo un poco más difícil operar estos últimos movimientos. De todas formas, lo que vamos a hacer va a ser a partir de aquí pues ver un poco qué es lo que podemos comentar o qué es lo que podemos, o mejor dicho, qué operaciones podemos buscar en las próximas horas. Bien, a partir de aquí sí que se está dando un movimiento parecido a lo que comentábamos en un inicio en el día de ayer, pero como veis se ha desplazado un poco el movimiento porque hemos visto otra sacudida por parte de los short y esto hace que no cambie el escenario en un principio. El escenario que teníamos sigue vigente a pesar de que bueno, no se cumplió en un primer momento lo que esperábamos, con lo que yo en este sentido sí que espero una continuación bajista. Antes de seguir con el análisis, no te olvides de dejar un like y recuerda suscribirte al canal para estar atento a los próximos vídeos. Ahora bien, no me está gustando tampoco mucho este test, porque lo suyo hubiese sido que hubiesen hecho el test hasta esta zona. Se ha quedado cerca, así que mucho cuidado porque ya en estos niveles estamos empezando a ver cómo también entra volumen. Si no viésemos que perdemos esta línea de tendencia, que yo creo que sería lo óptimo para ver ya que de verdad los que tienen el control del mercado son los vendedores, porque en este caso, viendo todas las compras que seguramente estén entrando en esta zona, quizás podríamos ver otro reingreso en el rango. Y ya si se da este reingreso es que yo creo que igual no nos merece la pena volver a intentar operar este rango, porque la verdad es que está habiendo mucho ruido. Y si hay mucho ruido y no tenemos el escenario claro, muchas veces es mejor alejarse y ya vendrán más oportunidades en los próximos días, ¿vale? Al final, como siempre comento, en el mercado hay oportunidades todos los días y no pasa nada por dejar pasar algunas de las oportunidades. Entonces, bien, ¿qué esperamos en este caso? Pues bueno, habrá que estar muy atentos también a lo que es las bolsas. Recordemos que en el SP500 tenemos un gap sobre los 4.200 y también tenemos un gap aún más grande, que bueno, estaría sobre los 4.100, pero es que es una locura lo que abarca este gap. Entonces, mucho cuidado en la apertura de hoy. No vaya a ser que, bueno, tengamos una sesión bajista que vaya a cerrar estos gaps que tenemos por el camino. Dicho esto, vamos a analizar un poco pues cómo está la situación en lo que es los indicadores para también apoyarnos por ese lado. Vamos a comenzar revisando la situación en Bookmap. Y bueno, como podéis estar observando en Bookmap, en este caso sí que estábamos viendo también más compras. Porque, bueno, después del movimiento bajista comenzaron a entrar órdenes de compra a partir de los 23.800 hasta los 23.660 prácticamente. Teníamos aquí una zona donde se ha estado acumulando bastante, como podéis ver ha habido bastantes órdenes de absorción. También han estado presionando por parte de las ventas, pero con todo este volumen comprador que ha entrado aquí ya no han sido capaces de hacer que el precio siguiese cayendo. Vemos también como en la zona de los 23.500 hay órdenes de compra interesantes, pero como veis en estas últimas horas se han ido retirando a medida que el precio ha conseguido un poco más de aire. Se han ejecutado órdenes de venta en este pequeño movimiento alcista, pero no creo que sean órdenes de venta tampoco muy grandes como para hacer que el precio caiga a partir de ahí. No veo una zona de techo en estos momentos y por parte de las compras están volviendo a entrar justo en los 24.000. Veremos si son suficientes estas compras porque aquí veo menos volumen del que había en un inicio en este caso. Entonces bueno, habrá que ver si en las próximas horas se mantienen compras y consiguen que el precio pues suba un poco a partir de aquí. Porque por parte de las ventas no vemos volumen particularmente, o sea, no veo en ninguna zona que haya volumen de ventas. Quizás por los 24.400, 24.500 hay un poco, pero no es una zona de techo como las que hemos visto en el pasado. Vamos a revisar también de todas formas lo que es la versión web de Bookmap, porque aquí tenemos el volumen de diferentes exchanges. Tenemos los order books juntos en el mismo gráfico. Bueno, comentamos ayer. En este caso, bueno, no justo en el análisis porque fue un poco más tarde cuando empezaron a entrar estas compras, pero ya veíamos como algunas compras sí que estaban entrando, tanto en la zona de los 24.400, 24.300, 24.100 y 24.000. Aquí ya veíamos volumen comprador.
Pero si os dais cuenta, horas después empezó a entrar aún más volumen comprador que consolidó el suelo en este movimiento. A partir de aquí tuvimos un movimiento alcista sin mucha resistencia hasta que volvió a alcanzar la zona de los 25.000, que es una zona que en los últimos días, como veis en el pasado, ha sido una zona de resistencia muy fuerte donde hemos rebotado ya en varias ocasiones. Luego perdió fuerza el movimiento, empezó a retroceder y alcanzó otra vez órdenes de compra en esta zona de los 24.100, 24.000 y en los 23.900 también hay algunas órdenes, no tanto volumen como el que estamos viendo en los 24.000, pero bueno, siguen siendo órdenes de compra. En los últimos minutos se han retirado, o sea, ya no quedan más órdenes de compra, por lo que en un primer momento, si el movimiento continuase a la baja, no encontraríamos soporte quizás hasta los 23.500, que es donde empezamos a ver algunas compras más, pero no es, o sea, no tiene nada que ver con el volumen que estábamos viendo en los 24.000. De hecho, yo creo que si cae, seguiría cayendo con más fuerza, incluso buscando niveles operativos más bajos de los 23.000, podría ser. Lo que sí que estoy viendo es que otra vez en los 25.000 vuelven a meter órdenes de venta. Mucho cuidado porque estas cosas suelen ser de zonas de distribución y están usando estos movimientos de sacudida para tener contrapartida y posicionar sus órdenes en venta en esos movimientos alcistas que los siguen al final muchos retails con el FOMO. Entonces, bueno, veremos a ver cómo se desarrolla todo, pero ya para finalizar el análisis de esta mañana vamos a lanzar un par de mapas de liquidaciones. El primero que voy a lanzar va a ser el general, el que solemos usar siempre para lo que es un poco más medio plazo. Y luego lanzaremos uno más para el corto plazo porque funcionan también muy bien. Y sobre todo en estos análisis que estamos haciendo, en los que estoy subiendo 2 vídeos al día, considero que os va a venir muy bien tener esa información para el corto plazo. Bien, en general vemos que se mantiene también bastante liquidez todavía por la zona de los 23.600 hasta los 23.200 habría un clúster bastante interesante de liquidez. Luego tenemos también en los 22.000 y en la zona de los 21.000. Aquí también tenemos un clúster bastante interesante. Eso por parte de los long. Por parte de los short no veo gran cosa, pero vamos a lanzar el mapa de liquidaciones para el corto plazo. Y mientras tanto revisamos los CVDs, a ver cómo está por aquí todo. En los CVDs, bueno, veíamos como en este caso Coinbase aprovechó a vender con bastante agresividad en el movimiento de retroceso. Ha aprovechado también a comprar un poco en este último movimiento bajista. En general yo diría que están siguiendo al precio, pero están vendiendo y comprando con bastante agresividad. Por parte de FTX, como veis, no le afectó este movimiento de subida, o sea, literalmente ellos no se posicionaron, simplemente dejaron correr el movimiento. Y en general el movimiento que tienen ellos es bajista, porque siguen vendiendo spot y además con bastante agresividad también. Binance ha seguido al movimiento en este caso, además vendiendo también con bastante agresividad. Veo en general en todos los exchanges ventas agresivas. Y luego por parte de Bitfinex tampoco se posicionaron, pero después sí que empezaron otra vez a vender con agresividad. Así que mucho cuidado. Y antes de acabar con el análisis, revisamos otra vez, en este caso, el mapa de liquidaciones para el corto plazo, y donde veo más liquidez en el corto plazo es en los 24.800. En este caso, habría que tener cuidado porque, como veis, pues bueno, nos queda bastante arriba, en este caso, la liquidez. Y si tuviésemos otra sacudida, como la de esta mañana, pues seguramente pudiésemos llegar hasta esa zona perfectamente. De todos modos, quería comentar otra cosa también. Y es en caso de tener una continuación bajista, si perdiésemos este nivel, que casi se me olvida comentarlo, tendríamos una zona de soporte bastante interesante en los 23.600, porque tenemos el VWAP mensual y la parte baja de este rango mayor que os comentaba anteriormente. Así que ahora sí que sí, ya he acabado con todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo análisis.